Continuando con la clase número 21 del capítulo Cimentaciones poco profundas y capacidad de carga, hoy vamos a continuar viendo los criterios de diseño y el concepto de capacidad de carga. Bien, continuando con los criterios de diseño que nosotros ya habíamos abordado en la clase anterior, habíamos expuesto todos los criterios de diseño, pero en esta clase vamos a puntualizar los primordiales. Bien, una vez que nosotros hemos chequeado que en nuestro proyecto no tenemos un fallo por estabilidad general del talud, una vez descartado eso, que habíamos dicho que no se puede contener con ningún tipo de cimentación, inclusive tampoco se lo puede hacer con un muro de contención. Entonces, una vez que descartamos eso en nuestro proyecto, entramos a nuestro primer criterio de diseño fundamental, que es el fallo de base o criterio de resistencia. Este primer criterio fundamental de diseño que tenemos para las cimentaciones, en el caso nuestro, cimentaciones superficiales, se basa en comparar el Q actuante. El Q actuante es la capacidad de carga actuante que nos da la superestructura, comparar ese Q actuante con el Q admisible. El Q admisible, en cambio, es la capacidad de carga resistente admisible del suelo. Entonces, este criterio de resistencia nos dice, para cumplir este criterio, debemos nosotros tener un Q actuante, una capacidad de carga actuante, menor o igual que la capacidad de carga resistente de nuestro suelo. Y eso es evidente. La carga que actúa tiene que ser menor o igual que la carga que se resiste. Y vamos a ver por qué inclusive abarcamos la igualdad nosotros, no solo que sea menor. Bien, el Q actuante está en función de N, que es la carga que baja de la superestructura, la cual compete más al área estructural dentro de la ingeniería civil. Y esta carga N, los estructurales, la calculan 1.2 de la carga de uso, más 1.4 de la carga muerta y más 1.7 de la carga viva. Con eso se hace un análisis y llegamos a establecer la carga que baja de la superestructura hacia nuestra cimentación. Bien, entonces eso correspondería a N. El área en la cual se disipa esta carga es un área del cimiento actuante. Es un área real en donde se disipa esa carga. En este caso, hemos hecho que es B por L, largo del cimiento versus ancho del cimiento, porque es un cimiento rectangular o un cimiento cuadrado. En caso que esto sea un cimiento circular, pues será el área de la circunferencia, el área que entrará aquí. Entonces, esa sería la capacidad de carga actuante que tenemos que comparar con la capacidad de carga admisible. Mientras tanto, esta capacidad de carga admisible se la calcula el Q último dividido para un factor de seguridad. El Q último es la capacidad de carga última que tiene el suelo. Eso en este curso de mecánica de suelos 2 vamos a calcularlo y vamos a ver los métodos profundamente. Cómo calcular este Q último por el método de Terzaghi y cómo calcular este Q último por el método de Meyerhof. Existen más métodos para calcular esta capacidad de carga última del suelo, como por ejemplo podría ser Bring-Hansen, etcétera, etcétera. Hay algunos métodos, pero estos son los que vamos a ver en el curso que nos ataña de mecánica de suelos 2. Bien, entonces el Q admisible es el Q último dividido para un factor de seguridad global, que en la geotecnia se manejan factores de seguridad bastante altos, precisamente por la variabilidad de propiedades que tiene el suelo en una pequeña área. Dentro de un mismo proyecto, la variabilidad del suelo es bastante amplia. Entonces, por eso el factor de seguridad global que se toma en geotecnia, inclusive es de 3 o 4
si es que tenemos mucha incertidumbre en cuanto al suelo o mucha variabilidad del suelo dentro de nuestro proyecto. Bien, entonces este primer criterio de resistencia o fallo de base que habíamos pospuesto estudiarlo desde el capítulo de muros de contención, lo estamos ya abordando con total puntualidad en este capítulo de cimentaciones. Vamos a terminar calculando esta capacidad de carga resistente admisible del suelo, explicando los métodos de Terzaghi, los métodos de Meyerhof para el cálculo de la capacidad de carga última del suelo. Entonces, bien, este primer criterio se basa en chequear que nuestra capacidad de carga actuante sea menor o igual que la admisible. ¿Y por qué nosotros admitimos aquí la igualdad? ¿Por qué? Porque nuestro Q admisible ya lleva implícitamente un factor de seguridad global de 3 o de 4. Entonces, por eso podemos llegar hasta la igualdad. Aquí muchas veces hay profesionales que cometen el error de comparar el Q actuante con el Q último del suelo. Y si usted lleva que el Q actuante sea menor o igual que la capacidad de carga última del suelo, si usted llega a la igualdad, está usted trabajando en condiciones de rotura, porque el Q último es una capacidad de carga última ligada a la rotura del suelo y por ello nosotros no podríamos llegar a la igualdad porque llegaríamos al límite de rotura del suelo. Entonces hay que tener muy en cuenta que este criterio hace la comparación con la capacidad de carga admisible del suelo. Bien, entonces eso en cuanto al primer criterio de fallo de base o criterio de resistencia. Bien, una vez que nosotros hemos chequeado este primer criterio, vamos a pasar al segundo criterio fundamental de diseño de cimentaciones, que sería el fallo por asentamientos o el criterio de deformación. Hay que chequear el criterio de resistencia y el criterio de deformación. Bien, el criterio de deformación, el análisis que nos plantea es que nuestros asentamientos calculados, lo que nosotros calculamos, y eso lo explicamos en Mecánica de Suelos 1, cómo calcular asentamientos, en qué suelos se calculan determinado tipo de asentamientos, pero bien, si es que el asentamiento calculado debe ser menor o igual que el asentamiento permisible de la norma. Entonces, nosotros tenemos en las normas ecuatorianas de la construcción, tenemos asentamientos máximos permisibles dependiendo de la importancia de las diferentes estructuras que nosotros debemos respetar. Nosotros debemos calcular esos asentamientos y podemos llegar a que lo que nosotros calculamos con la sección que damos a nuestro diseño de cimentación, los asentamientos que dicha cimentación tenga, pueden llegar hasta los que permite la norma. Y precisamente la norma limita la magnitud de los asentamientos porque cuando los asentamientos son excesivos, ya las distorsiones que tenemos, distorsiones angulares, flexiones, torsiones que se nos generan en las estructuras, son importantes y podrían inutilizar la estructura no por un criterio de resistencia, sino por un criterio de deformación. Entonces, importantísimo chequear este segundo criterio. Eso ya habíamos expresado nosotros en Suelos 1, cuándo calcular asentamientos elásticos, cuándo calcular asentamientos por consolidación. Entonces se debe calcular estos asentamientos adecuadamente, el tipo de asentamiento que tenemos en función de la permeabilidad que tiene el suelo, se debe calcular bien sean asentamientos elásticos o bien sean asentamientos por consolidación. Como repito, eso ya se estudió en Mecánica de Suelos 1.
Bien, ahora recordando que nosotros por debajo de cualquier tipo de cimentación, nosotros podemos colocar un determinado espesor de relleno granular, bien sea para mejorar las propiedades del suelo o para generar una transmisión de cargas a mayor profundidad, donde el estrato es más resistente y es menos compresible. Bien, vamos a hacer una aclaración de lo que hablamos en la clase anterior para que se tenga esto en cuenta. Cuando nosotros tenemos un relleno granular, podemos tener dos opciones. Una primera opción en la cual el espesor o la altura de este relleno granular es menor o igual que 1 metro, tenemos la condición A. Cuando este espesor es ya mayor que 1 metro, tenemos esta condición B. Entonces, bien, vamos a ver cómo utilizar el criterio de resistencia y el criterio de deformación dependiendo el espesor que tengamos del relleno granular por debajo de nuestra cimentación superficial. Bien, en el caso A, que el espesor del relleno granular es menor de 1 metro, es un espesor no tan grande, nosotros debemos calcular el criterio de resistencia de esa cimentación basado en el suelo natural. ¿Por qué? Porque el espesor no es tan grande y lo que prima en la resistencia sería el suelo natural, y calcular todo esto, el último y la capacidad admisible, con las propiedades de suelo natural, que con la convención de signos que hemos venido utilizando siempre en mecánica de suelos 2, nos dice que utilicemos cohesión 2, ángulo de fricción 2 y peso volumétrico 2 del suelo natural. Bien, en cuanto al criterio de deformación, como el espesor no es muy grande, también debemos nosotros calcular con las propiedades del suelo natural, obviamente con los parámetros que son para calcular asentamientos. En este caso sería el módulo de elasticidad 2, el coeficiente de Poisson 2, cuando tenemos suelos de alta permeabilidad y calculamos asentamientos elásticos. Eso sería en gravas y en arenas. Mientras que tenemos los índices de compresión 2 o el índice de expansión 2 cuando queremos calcular asentamientos por consolidación, utilizando toda la teoría de consolidación de Terzaghi en suelos de baja permeabilidad como son los limos y las arcillas. Entonces, cuando el espesor de este relleno es pequeño, tenemos que calcular tanto el criterio de resistencia cuanto el criterio de deformación con las propiedades del suelo natural. Bien, mientras que si es que nosotros estamos en el caso B, que este relleno es mayor que 1 metro, y eso hacemos esa aclaración porque hay veces que en un proyecto las condiciones del suelo son tan blandas que hacemos restituciones totales del suelo de proyecto con espesores de 5 metros, 6 metros, 7 metros de potencia. Entonces, cuando esto es mayor que 1 metro, que ya empieza a tener, ya es un relleno importante dentro de un proyecto, el criterio de resistencia ya no lo calculamos con el suelo natural, sino con el relleno granular. Y tenemos que utilizar las propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Ya no del suelo natural, sino del relleno granular, que sería C1 en vez de C2, Φ1 y gamma 1. Convención de signos que hemos venido utilizando a lo largo de todo el curso de mecánica de suelos 2. Bien, entonces eso en cuanto al criterio de resistencia. Mientras que en el criterio de deformación, fíjense, nosotros calculamos todos los asentamientos con las propiedades del suelo natural de base. ¿Por qué? Porque los asentamientos que puedan tener del terraplén, del relleno granular,
van a ser mínimos en comparación a la compresibilidad que va a tener el suelo de base, y la compresibilidad del suelo de base es quien primará para el asentamiento total que vamos a tener en nuestro proyecto. Entonces, el criterio de deformación, ojo, hay que diseñarlo con las propiedades del suelo natural, con módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson del suelo natural cuando calculamos asentamientos elásticos en gravas y arenas, y los índices de compresión y expansión del suelo natural cuando calculamos asentamientos por consolidación en suelos de baja permeabilidad como son los limos y las arcillas. Entonces, bien, con eso hemos puntualizado muy claramente los dos criterios o fallos que hay que chequear siempre para diseñar cimentaciones, una vez que hemos excluido que se necesite chequear el fallo por vuelco, el fallo por deslizamiento y el fallo por estabilidad general. Una vez que hemos excluido eso, porque los dos primeros se utilizan únicamente en estructuras especiales, el criterio por fallo general, si excluimos ya que en nuestro proyecto tenemos un fallo general por estabilidad, entonces entramos a los dos criterios fundamentales de diseño para una cimentación superficial o poco profunda. Y en esta clase hemos puntualizado todo acerca del fallo de base, criterio de resistencia, o el fallo por asentamientos o criterio de deformación. En las próximas clases vamos a abordar cómo calcular este Q último por el método de Terzaghi y cómo calcular este Q último por el método de Meyerhof. Cuándo utilizar Terzaghi y cuándo utilizar correctamente Meyerhof. Bien, con eso concluimos la clase número 21 del día de hoy.